Muy agradecido por la invitación, que es una oportunidad para poder compartir con todos ustedes algunos conocimientos respecto a la actividad de la Orden de los Predicadores en el Perú. Y quiero agradecer al doctor Antonio Bueno por esta invitación, en la persona de él, a todos los organizadores. Y a la vez decirles que la Orden Dominica en el Perú ha hecho una labor sumamente importante en la forjación de la cultura mestiza, en este proceso de occidentalización que se inicia en el siglo XVI. Y fue quien tuvo presencia desde el primer momento con Fray Vicente Valverde, luego una figura sumamente destacada para los estudios universitarios, era de Fray Tomás de San Martín, que al crearse la provincia San Juan Bautista, a él lo designan prior en un régimen especial, y entre los objetivos que tenía su gestión fue la de fundar el Estudio General de la Ciudad de los Reyes. Y él fue así, él promovió, activó a la sociedad de la gobernación de Castilla en ese momento, al cabildo, al virrey, y pudo venir a España como procurador, ir hasta Valladolid, donde se va a firmar la cédula real por la cual se crea el Estudio General de la Ciudad de los Reyes, con fecha de 12 de mayo de 1551. Fray Tomás de San Martín no pudo participar ya en el desarrollo de la actividad universitaria, porque se quedó todavía en España. Lo designaron obispo de Charcas y lamentablemente camino al obispado es que muere, pero sus sucesores van a llevar a cabo esta vida universitaria que ha establecido la historia y la tradición de la universidad en el Perú, que ya cuenta desde 1553 que se inician las clases a la fecha, pues más de 460 años. Está por la mitad de esta universidad. Entonces, esta presencia dominica va a tener también realizaciones en otro campo de la vida social y cultural, que es la de santos. Cierto que en el comienzo de esta occidentalización y cristianización va a haber muchísimos clérigos con grandes virtudes. En la fecha en que tanto Santa Rosa de Lima como San Martín de Porres están en pleno florecimiento, también va a haber otros santos que van a desarrollar toda su actividad virtuosa en lo que era el virreinato del Perú.
Uno de ellos va a ser San Francisco Solano, San Juan Macías, que también es dominico, español, que fue al virreinato de Lima, fue a Lima e ingresó a la orden de predicadores como hermano y hizo su labor caritativa y así también muy virtuosa en unos 20 años que se quedó a vivir ahí y ganó también su ubicación en los altares de la Iglesia Católica. El otro va a ser Santo Toribio de Mogrovejo, que fue el segundo arzobispo de Lima, desde 1581 a 1606, y desempeñó su prelatura en forma itinerante, que dio lugar a algunas críticas en su momento, porque de los más de 20 años de gestión, pues dicen que solamente unos 8 habría estado en Lima y el resto estuvo en las visitas apostólicas, que en una de ellas le va a impartir la confirmación justamente a Santa Rosa de Lima, en un pueblito que se llama hasta ahora Quibes, a donde había ido el padre con toda su familia como administrador de una mina. Santo Toribio pasaba por allí y impartió este sacramento a unos 3 o 4 niños, y uno de ellos, por algo de 11 años de edad, era Santa Rosa de Lima. Y también algunos biógrafos de San Martín de Porres señalan que este mismo santo arzobispo de Lima en esos momentos hizo lo propio con San Martín de Porres, ¿no? Le impartió la confirmación. También hay otra santa, bueno, está formalmente en el nivel de beata, Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, que ella sí es una monja de clausura del convento de Santa Catalina de la ciudad de Arequipa, y pasó vinculada a la Tercera Orden desde su época de educanda hasta su época de monja, y como monja de clausura pues fue desde sacristana hasta priora, y entre sus virtudes, aparte de lo de la caridad, está el de ser profetisa, de haberse proyectado hacia el futuro para señalar hechos que ocurrieron después. Entonces, Sor Ana de los Ángeles Monteagudo tiene la beatificación, según Palma, en la tradición que le dedica con el título de el obispo del libro y la monja Monteagudo. El expediente de canonización se ha extraviado, pero Palma, siguiendo esa línea de profetisa de Sor Ana de los Ángeles, decía en su tradición que los arequipeños pronto tendrán su propia santa, ¿no? Santa en casa. Entonces, con este panorama, pues podría señalar el objeto de esta conversación, que es el de la presencia, la incorporación en la literatura como personajes literarios de dos santos, ¿no? De Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres. Santa Rosa de Lima nace en esta ciudad, que es la capital del virreinato, como fruto del matrimonio de Gaspar Flores con María Oliva. Él desempeña algunas funciones estatales y va a tener 13 hijos, uno de ellos es Santa Rosa.
la lleva Quive cuando trabaja como administrador de la mina, pero después regresa nuevamente a la ciudad. Va a morir muy joven, de 31 años, se dedica toda su existencia a la oración, a la penitencia, al cilicio, al martirio y a la devoción, para llevar una vida retirada como la que escogió Santa Rosa de Lima. Hizo ella construir una ermita dentro del terreno, dentro del solar que había adquirido su padre, y este solar estaba contiguo a un hospital del Espíritu Santo que gestionó un marino mercante para que atendieran a los extranjeros en ese hospital, en tanto que se adecuaran a la realidad del lugar, ¿no? Entonces, Santa Rosa va a estar dedicada a la oración, a la piedad, y siendo su nombre Isabel, pues por un lado se señala que el ama que tenía en casa, pues la miró un día y la vio tan bonita que a su madre la llamó y le dijo: mire, este es una rosa, es una rosita. Entonces la mamá se prometió llamarla Rosa en adelante. Y algunos de los biógrafos señalan que el arzobispo Toribio de Mogrovejo, que la confirmó, oficializó este nombre de Rosa. Entonces nos vamos a quedar con ella para ver cómo la incorpora Palma como personaje de 3 tradiciones. Ricardo Palma escribe 3 tradiciones en que pone a Rosa, ella misma escoge que sea denominada Rosa de Santa María. Y entonces Rosa de Santa María va a figurar en las tradiciones. Una se titula Los mosquitos de Santa Rosa, la otra es El Rosal de Rosa, y la tercera se titula Los gobiernos del Perú. En cuanto a el Rosal de Rosa, tiene como objeto señalar que en ese terreno que compró su padre y construyó su casa, en todas las áreas vacías, pues ella convirtió en jardín y se construyó la ermita para hacer ahí su vida de oración y de penitencia. Estando contigua al hospital del Espíritu Santo, en un momento brotó espontáneamente la rosa. Históricamente señalan que la rosa no era flor del lugar. Por eso es que fue una cuestión portentosa que apareciera justo en la casa en el jardín de Santa Rosa, y de ahí se extendió. Esta tradición, entonces, lo que hace es presentarnos a Santa Rosa no como una santa, sino como una persona común en actos y en actividades domésticas de todos los días. Él no opta por hacer un retrato de la santa, y más bien nos la presenta como a través de sus actos, a través de lo que va a desarrollar en la historia del descubrimiento del rosal, y a partir de eso, de su dedicación al cultivo de las flores. Entonces, lo que hace Palma es estar señalando cuál es su modo de vida, cuál es el modo de vida de ella, ¿no? Y entonces su modo de vida va a diferir de todas las jóvenes de su edad,
y del prototipo de ciudadano de Lima, que es la ciudad más importante del virreinato porque es su capital, y allí van a vivir españoles y criollos. ¿Por qué? Porque las disposiciones establecían que no podían mezclarse con los indios, y los indios vivían en sus poblaciones originarias y luego en las reducciones que ordenó el virrey Toledo. Y luego había también otro tipo de ciudades, las de las explotaciones mineras y la de los puertos. Pero entonces Lima concentraba, según los datos de estos tiempos, unos 8.000 españoles, más de 300 clérigos y 1.000 mujeres. Y por las características de ese tiempo, pues la conformación de las familias no era completamente formal o regular, como diríamos ahora, de matrimonio de la pareja y hacer una vida conyugal común. Pero el caso de Santa Rosa sí, se van a casar y van a permanecer en matrimonio, y tanto el padre como la madre van a estar siempre juntos con los hijos. También se señala que casi todas las familias tenían esclavos, entonces había una población negra muy extendida que en los cálculos era hasta superior a la de los españoles, y esto va a servir para después explicar la condición de San Martín de Porres, ¿no? Pero entonces ella es una criolla, es una niña nacida en la capital del virreinato, de una clase indudablemente media, y con una vida tranquila, pero no obstante, desde el punto de vista socioeconómico, pero no obstante eso, ella pues hace votos de pobreza. Inicialmente se señala que por influencia de la abuela usó el hábito franciscano, pero después, como vivía a pocas cuadras del convento y de la iglesia de la Virgen del Rosario, el convento de Santo Domingo, entonces ella comenzó a frecuentar y escogió a sus confesores dominicos, escuchaba la misa, y sus confesores también fueron dominicos. Entonces recibió una influencia dominicana muy fuerte, de tal manera que ella decide incorporarse como hermana terciaria, ¿no? Es de la tercera orden, ella no es monja formal, sino vive en su casa, pero es una laica de la tercera orden de la penitencia de la provincia de San Juan Bautista. De tal manera que ella hace su vida en el seno de su familia, en el seno de la sociedad. Algunos señalan que de alguna manera se conoció también con San Martín de Porres, y luego ella va a entregar su alma a Dios en 1617 a los 31 años de edad, pero ya con esa estela de santidad. Desde joven, desde edad temprana, ganó esa imagen, y así ella va a tener el respeto de la sociedad. Y por eso lo que hace Palma es recoger a los personajes que vivían dentro de la estimación social y dentro de la conciencia social, y entonces él por eso escribe esta primera tradición, que lo que tengo que añadir desde ahora es que hay la tradición de Palma es una combinación de algún dato histórico real, pero al cual él lo presenta y le da un tratamiento completamente estético, completamente literario, y generalmente escoge aspectos que se presta a la fabulación, ¿no? Al desarrollo de la fantasía, y eso es lo que hará, pero está siempre con un tono de humor y de ironía,
que es infaltable. En la mayoría de los casos el humor aparece en forma difusa a lo largo del texto y en algunos concentra en algunas partes, como por ejemplo en esta que él hace una ubicación histórica de Santa Rosa y dice que cuando ella nació, quién era el Papa Sixto VI, quién era el rey Felipe IV, quién era el arzobispo de Lima. Entonces el arzobispo es Toribio de Mogrovejo, y en esta localización histórica pues dice quién es el virrey. Entonces el virrey no fue el titular enviado desde España, sino de acuerdo a las normas que existían en ese tiempo, había fallecido el virrey titular y su función fue asumida por el presidente de la Real Audiencia y ejerció el virreinato como más de 2 años. Entonces Palma ahí va a lanzar una ironía grande cuando dice que este virrey interino pues pasó por el cargo, pero que no dejó ninguna huella porque estaría dentro del grupo de gobernantes que siempre ofrecen adoquinar la Vía Láctea y secar el océano con una esponja, ¿no? Es decir, con cuestiones imposibles, ¿no? Entonces, siempre tiene esa tendencia y busca algunas partes de su texto para insinuar, para lanzar estas perlas de humor. La otra tradición es la de los mosquitos de Santa Rosa, que como podemos apreciar tiene un gran valor para la inventiva, un gran valor literario, porque a la santa la va a resaltar a través de unos recursos de composición literaria, que es de ponerla en paralelo, ¿no? Porque en ese caso los personajes de la tradición van a ser los mosquitos, los zancudos y ella, porque lo que él propone es que eran tan molestosos los zancudos que ella veía, Santa Rosa veía y sentía que los zancudos eran peor castigo que los propios tormentos que ella se imponía. Entonces, tanto por la bulla que hacen, cuanto por las picaduras, las molestias que producían en estos dos sentidos. Así es que ella los convoca a los zancudos y les dice que quiere que ellos no la molesten. A cambio que no la molesten, ella les va a proveer de sus recursos para que los mosquitos puedan alimentarse. Entonces los manda al huerto y ella puede estar sin esas perturbaciones de los insectos. Pero va a haber ahí 2 situaciones de salida de ese esquema, que es lo que en alguna de ellas fundamentalmente va a llevar al humor. Pero lo que quiere es demostrar ese sometimiento de los zancudos a la voluntad de la santa y ese dominio que tiene la santa sobre ellos. Y presenta 2 hechos. Uno, que otra beata, a la cual le pone Palma el nombre de Catalina, se va de visita en forma no anunciada, inesperada, inopinada, y va a ser picada por los zancudos, y ella, pues defendiéndose, pues, mata a un zancudo, y Santa Rosa le increpa, le dice: ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo matas a mis animalitos? Y entonces la beata le contesta y le dice: pero fíjate cómo se ha engordado con mi sangre, con una picadura que me ha dado, ¿no? Entonces ella le dice: mira, de aquí en adelante les voy a despedir a los mosquitos que no te molesten como a mí no me molesta. Y entonces ahí queda el pasaje, ¿no? Que da a entender que las sucesivas visitas ya no fueron molestadas, no fue molestada la beata Catalina por los mosquitos.
pero hay otra beata que tiene repulsa a los zancudos y no la visita a ella por los zancudos. Entonces, pero llega a ser una visita a esta beata y ella quiere hacer que cambie su actitud frente a los zancudos y, según la tradición, dice que propicia que 3 zancudos la piquen a esta beata. Uno en nombre del Padre, otro en nombre del Hijo y otro en el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Que imaginen, todos podríamos notar pues que el grado de inteligencia o de otros de los sentidos de los mosquitos jamás podían llegar a eso, ¿no? Pero esa es la hipérbole, la exageración que hace Palma con la finalidad de bajar la tensión, agregar el interés del lector para que siga el texto hasta el final. La tercera tradición, que se titula Los gobiernos del Perú, ya no se refiere a la colonia y a estas etapas de la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, que es el tiempo en que van a forjarse estas santidades que hace un rato les mencionaba. Entonces, los gobiernos del Perú ya se refiere a la República y con la técnica de siempre no hace retrato de Santa Rosa ni da mayores referencias, sino simplemente entra al texto estableciendo un diálogo sumamente fluido entre Santa Rosa y Dios, ¿no? Y Cristo. Y entonces Palma crea el ambiente diciendo que ese día Dios estaba sumamente generoso, estaba, en el Perú diríamos, estaba regalón, estaba a la espera que le pidieran para él conceder las peticiones. Entonces Santa Rosa le comienza a hacer las peticiones y le dice primero que quiere que no llueva en Lima. Entonces Dios le dice, está concedida tu petición, ¿no? Después le dice, pero quiero que tenga muchos recursos naturales. Entonces Dios también le dice, ya, está concedido tu pedido. Después le pide que todas las mujeres sean bellas y que los hombres sean inteligentes, y entonces ahí cambia un poco de humor Dios y como a regañadientes le concede la petición y luego le dice, va a la carga y le dice que quiere que todos los gobiernos del Perú sean buenos. Entonces ahí Dios ya no le contesta, aparece como enfadado y le dice, Rosita, 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 ¿quieres irte a freír buñuelos? Entonces no le contestó ni sí ni no, ni espérate, ni deja pensar, ¿no? Sino simplemente le dice así y ya se pone a caminar como para decirle, ya estás pidiendo demasiado, ya no quiero que pidas más. Entonces allí aparece que sugerido, no escrito, que no le concede la petición, de tal modo que Palma ya en una tercera parte del texto va a decir que la santa fue excesivamente ingenua en el orden de sus peticiones, ¿no? En la prioridad de sus peticiones, que para que el Perú hubiera tenido buenos gobernantes, debió de comenzar por ahí, debió de ser la primera petición que le tenía que haber hecho, ¿no? Así que bueno, ahí está las pinceladas de cómo Palma trata a Santa Rosa de Lima en sus 3 tradiciones. En el caso de San Martín de Porres, es también una figura literariamente muy aprovechable por razones de su origen. Él fue mulato, es decir, hijo en madre negra,
La mamá Ana Velázquez fue una esclava panameña liberada, ¿no? En esos tiempos le decían horro, ¿no? Es negra, horra, ¿no? Horra quiere decir que libertan, ¿no? Y el papá era un hidalgo español de la Orden de Alcántara, tuvo altas funciones en el virreinato del Perú y tuvo 2 hijos en esta señora Ana Velázquez, pero no vivía con ella ni con ellos porque eran uniones no aceptadas por la sociedad ni por la legislación. Entonces, pero los visitaba. Y cuando muy niños, una mañana aparece por ahí el papá y los recoge y los lleva a Guayaquil, porque él se iba a Guayaquil, ahí tenía unos parientes, tenía un tío, y lleva a sus 2 hijos. En la partida de bautizo aparece como padre no conocido, ¿no? Y allí en Guayaquil pone en una escuela, aprende a leer y escribir San Martín, bueno, en estos momentos todavía Martín, el niño Martín, y a los 2 o 3 años regresa él a Lima y deja a su hija Juana Porras, y regresa con Martín, le entrega a la mamá, y la mamá le pide que se interese mucho por su formación cristiana y porque pueda aprender la barbería, ¿no? Así que unos historiadores señalan que entró a ayudar a un médico de Rivero, y también se señala que iba a una botica de Mateo Pastor a aprender a hacer las medicinas. Entonces él aprende a hacer sangrías, aprende a curar enfermedades al lado del médico y hacer los fármacos con el farmacéutico. Y por la edad de 16 años se presenta al convento de Santo Domingo, entra como donado. El padre no estaba, pero después viene el padre y reclama, dice como a mi hijo lo tienen como donado, y bueno, no le hacen mucho caso a él, pero sí atienden las virtudes del Martincito. Ya se había destacado en toda su consagración a sus tareas humildes de dedicarse a la limpieza del templo y del convento, y por eso lo conocen como el santo de la escoba, ¿no? Y lo presentaban con la escoba. Había hecho muchísimos méritos en el interior del convento y van a hacer una excepción con él y le permiten que ingrese como hermano, con votos de pobreza, castidad y de obediencia. Entonces, y eso ya como después de 6 años, a los 20 y tantos años toma el hábito y se queda, él va a vivir 60 años, ¿verdad? De 1579 a 1639 en que muere, y muere en olor de santidad. Tiene una larga vida dedicada a la caridad, a la curación de los enfermos, tanto que ya tenía problemas, y ahí, por ejemplo, va a haber algunas chispas de humor también que va a poner Palma en las tradiciones. A San Martín le dedica 2 tradiciones, una es los ratones de Fray Martín, y la otra es ¿por qué Fray Martín, el santo limeño, no hace milagros? Y en estas 2 tradiciones, en la primera hace una biografía sumaria, pero si otra vez, si nos ponemos quiénes son los personajes, que son los ratones, nuevamente estamos con una figura de resaltar la humanidad de Martín, más allá de lo que puede ser ya
todo ese gran corazón que tenía y gran voluntad que tenía para atender a todos los enfermos, ¿no? Desde, indios, mulatos, blancos, él a todos atendía y se multiplicaba, ¿no? Tanto decían que él atravesaba paredes, ingresaba con puertas cerradas para atender simultáneamente a los enfermos, ¿no? Entonces, San Martín, en esto de los ratones, ya tenía toda una trayectoria de prodigios, como enfermero sanaba, curaba y estaba muy con un gran prestigio y una gran demanda. Iba al convento, cada vez iban más gente en demanda de las atenciones de Fray Martín. Y allí, por ejemplo, él pone una parte cómica, ¿no? Una parte graciosa, cuando dice que en una fecha X se va a presentar una mujer tan fea que dice que sobre su fealdad no tenía nada que pedirle a Dios, pero se presenta y quiere que Martín la transforme, le haga, hoy diríamos, una operación de estética. Pero el asunto es que él no le hace el tratamiento, no le hace el milagro, y aparece ahí aún con el apelativo de carita de cielo, ¿no? Es la mujer más fea, pero le llama carita de cielo, y naturalmente no es atendida por Fray Martín en sus requerimientos estéticos. Y ya él tenía un perro y un gato al cual los hacía comer y los hacía que convivieran juntos en su celda. Así es que él, una mañana ya se había producido una invasión de ratones en el convento y todos estaban poniendo trampas. Él mismo puso una trampa en enfermería y cayó un pericotito, un ratoncito pequeñito, y él entonces se conmovió de ver, no había muerto. Entonces él lo libera y le dice: dile a todos tus compañeros que se vayan del convento, que no molesten acá a los padres y que vayan a vivir al huerto, que yo voy a llevarles permanentemente su alimento. Y entonces todas las mañanas dice que le llevaba pues el alimento al huerto, y todos los ratones se retiraron de las celdas, se retiraron del convento y fueron al huerto. Y él todas las mañanas iba llevándoles las comidas y los ratoncitos ahí tras de él para alimentarse. Hasta que en una fecha que él estaba en su celda, se asoma por un huequito del muro de su celda un ratoncito. Así es que él lo llama, le dice, el perro casi lo agrede, el gato también. Entonces le dice: no, calma, ¿no? Dios da para los tres, acá no tienen por qué pelear. Y hace entrar al ratoncito y le hace comer en el mismo plato. Y entonces eso va a ser un símbolo también de San Martín de Porres, que tuvo esa capacidad de santidad, de juntar a tres animales enemigos, que eran el perro, el pericote y el gato. Y el otro es: ¿por qué no hace milagros San Martín? Y la explicación está en esto, que hacía tantos milagros, y Palma dice que él era un santo milagrero, que hacía tantos milagros como otros escriben versos muy fácilmente. Y que pasa lo siguiente: en esta ocasión ya el prior del convento estaba mortificado porque había una invasión de gente que iba ahí por una y otra requerimiento de atención de Fray Martín, y se dan algunas cosas que también
van a llevar a la hilaridad. Por ejemplo, el prior le dice que fuera a comprar un pan de azúcar negro para la enfermería porque servía para, como medio de curación, y no, le manda nomás, le dice que compre un pan de azúcar, y cuando él regresa con un pan de azúcar negro. Y entonces el prior le dice, pero ¿cómo se te ocurre traer pues un pan de azúcar negro? Le dice, no se preocupe, y comienza a lavar el pan. Y después de lavado el pan está seco y blanco, ¿no? Le dice, ahí está, ya, no. Entonces, para la lógica eso es imposible, pues, ¿no? Lavar el pan era deshacerlo. Pero sin embargo, esa solución rápida de Fray Martín. Y lo que va a hacer es, el prior le va a condicionar y le dice, Fray Martín, no puedes hacer tantos milagros, ya en el convento ya no hay sitio para tus enfermos, ya no podemos atender en el refectorio, es decir, ya esto es imposible, está desbordado todo. Entonces le dice, de acá en adelante, cuando quieras hacer un milagro tienes que pedirme permiso, tienes que pedirme la superior licencia, porque tú estás bajo voto de obediencia, de santa obediencia. Así que así fue. Estaba un albañil en un andamio trabajando y de repente pierde el equilibrio, se cae, y en mitad de caída el albañil le dice, Fray Martín, sálvame, ¿no? Entonces Fray Martín le dice, espérate hermanito un momento que voy a pedir licencia a mi superior, ¿no? Entonces cuando va el superior le dice, pero sí, ya hiciste el milagro, ya, ¿no? Pero de todas maneras vuelve y remátalo, ¿no? Entonces cuando ella regresa le dice, sí, ahora te puedes caer porque ya tengo la autorización. Entonces San Martín está sujeto a esta obediencia, pero él muere en 1639 y seguía haciendo milagros, y entonces el superior nuevamente estaba incómodo porque decía, pero caramba, dice, siguen viniendo, tenían la tumba en el convento, mucha gente que iba y generaba una serie de problemas en el interior del convento. Entonces en una fecha convoca a toda la comunidad y se va a la tumba de San Martín y le dice, Fray Martín, en vida tú estuviste sujeto a la santa obediencia y cumplías, y pienso que ahora, no porque estás en el cielo, te estás volviendo rebelde y ya no me haces caso, ¿no? Así que vengo y te impetro y te emplazo para que de acá en adelante ya no hagas milagros, ¿no? Entonces, según Palma, en la tradición, pues dice que a partir de esa fecha ya no había milagros en Lima, y que en Lima ya se dejaba de decir, como en las fechas de la vida de San Martín, que se dice, ¿y qué ha hecho? ¿Qué milagro ha hecho Fray Martín? No era una novedad comentar los milagros diarios de Fray Martín. Así es que más bien concluye la tradición diciendo lo siguiente, ¿no? que en los tiempos que vive, que ya se habla de si el ministro renuncia o no renuncia a la cartera, se habla de problemas políticos, pero al final dice así, ¿no? Que en las fechas ya que él escribe la tradición, que lo escribe, todas estas tradiciones las escribe ya mayor, pasa los 50 años y 30 años escribiendo tradiciones, entonces ya son tradiciones muy bien, literariamente muy bien escritas. Dice que está viviéndose los tiempos en que más fácil es criar moscas con biberón que haya nuevamente milagros, ¿no? Entonces por eso el título de la tradición, que por qué el santo ya no hacía milagros, ¿no? Por la prohibición que renovó el prior en su tumba para que ya no hubiera pues esos problemas de congestión de gente que agobiaba diariamente al convento. Bueno, les agradezco a ustedes, ¿eh?